me han pedido, se lo he mandado. Bueno, pues aquí estamos. Entonces vamos a grabar. Está un poco... Quizás si apago las luces. ¿Qué tal? Espera. ¿Apago las luces? Lisa, ¿me apagas la última luz? Vale. La última, a eso es. ¿Mejor? Bueno. Vamos entonces, esos libros los pueden fotocopiar, por lo menos está en PDF el arte de desaprender y el diccionario de biodescodificación. ¿Vale? ¿Saben qué? Lo mejor es que los tengan siempre a mano para que puedan aprender. O sea, no tienen que estudiarse así en plan de hormiguilla. Lo tienes ahí, incluso ténganlo en el celular, por ejemplo. Y cuando lo necesiten. Luego está el diccionario diccionario de las enfermedades, diccionario emocional de las enfermedades, creo que se llama, que es el que también les he dicho que está en la página web de sanateysana.com, ¿verdad? Ese, bájenlo también, ténganlo en el celular, donde sea, que lo tengan a mano. Y a cada rato consulten y al final aprenden de eso, ¿vale? Es 700 páginas. Es demasiado grande, ¿vale? Bueno, vamos entonces a este asunto de la bioneuromoción. Todo lo que vamos a ver ahora va a ser desde ese ámbito, ¿no? Para esto, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona, en realidad, esto de la... Hola, pasen adelante. Ya decía yo que faltaban dos. No te preocupes. Pues para esto lo primero que tenemos que entender es cómo se produce, yo creo que ya a estas alturas lo comprenden, dónde se producen esas programaciones que acaban siendo mandatos en nuestro ser y que no podemos controlar, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, tienen una primera parte que es el transgeneracional. ¿No? Vamos a ir viendo todo esto, lo vamos a ir viendo. El transgeneracional es lo que ya, la información que ya traemos en este mundo. Cuando venimos y somos prácticamente, somos un embrión, ya venimos con una información. Digamos que es como la cera que necesitamos para que nuestra llama arda desde el momento, desde el segundo uno que somos vida. Esa cera te la dan tus padres, te la dan tus ancestros. En medicina china, esta cera, esta información viene por medio de los riñones. Es lo que los chinos llaman el Jing, J-I-N-G, no Jing, sino el Jing, ¿de acuerdo? Ese Jing contiene la información de todos nuestros ancestros y por lo tanto ya nos da un soporte. Venimos con un soporte en la vida, no podemos venir sin soporte, no podríamos venir en cero, eso es obvio, ¿no? Así que ya, digamos, de alguna forma tenemos un camino trazado ya, ¿vale? Una vez que somos, somos embrión, empezamos ya nosotros a generar nuestras propias experiencias. En la tripa de mamá ya estamos generando nuestras propias experiencias. O sea, ya somos vivos, ya somos seres vivos, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos viendo la vida por medio de mamá. La estamos sintiendo, la estamos viviendo por medio de lo que mamá está viviendo, sintiendo, ¿no? Estamos tan conectados a ella que somos una prolongación de ella en ese momento, ¿no? Aunque somos seres diferentes y somos almas distintas, ¿no? Dicen estudios científicos que parece ser que es muy posible que el alma aparezca en el día 45 más o menos de vida, de gestación, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que hay una serie de cambios hormonales, hay una serie de cambios en el bebé y que se parece que la glándula también, la hipófisis, en ese momento cambia y hay sospechas de que más o menos el alma parece que entra, eso no se puede saber en esa época. Pero desde que somos un embrión somos seres full inconscientes,
no tenemos todavía un grado de conciencia, no pensamos, pero es que el inconsciente, precisamente, es el que nos gobierna y es que, digamos, el que nos programa, por lo tanto, ya estamos programando ahí, ¿vale? Pasa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguien viene a este mundo y desde el minuto 1 no es bien recibido porque ha sido, vamos a decir, un embarazo fuera del matrimonio, o ha sido un embarazo a los 17, 16 años, con un padre, una madre muy severa, y en ese momento lo que hay es un rechazo a lo que viene adentro, ¿no? O sea, no ha sido buscado, pero ahí lo tienes. Y entonces tú ya empiezas en esta vida con un sentimiento de rechazo, o sea, eso ya queda proyectado en tu software, vamos a decirlo así. Entonces, eso te puede marcar toda la vida. Ese tipo de personas puede que sí o puede que no, ya les digo, eso depende de qué memorias tengas, pero el hecho de que vengan esas circunstancias ya te está diciendo que es muy posible que sea lo que tienes que trabajar en esta vida. ¿Entienden eso? Entonces, muchas de esas personas, por ejemplo, pueden sentir en todo el resto de su vida, o en toda su vida, sin saber por qué, que están de más, que no son bien queridos, se desvalorizan, pueden tener problemas de huesos, por ejemplo, pueden tener problemas de huesos, que es tu estructura, que es tu base. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Todo lo que pase, desde que vienes a este mundo, ya está siendo tu experiencia propia. ¿Y dónde está la mayor? Fíjense que ahí hablamos del proyecto sentido, ¿verdad? Porque ese realmente es la parte en que, digamos, tus vivencias se van sintiendo y las vas programando desde ese aspecto, ¿no? Por medio de la madre. ¿Desde cuándo? Desde que eres un embrión hasta los 3, hasta los 4, 5 años, depende de cada persona, no se puede saber tampoco. En realidad, yo creo que en teoría acaba desde que tú empiezas a hacer el destete. Aunque tú a lo mejor como madre no le des pecho a tu hijo, obviamente el proyecto sentido va a continuar, porque la conexión energética sigue siendo full. Y full quiere decir que tienes el mismo aura que tu madre, cuando eres un bebé. O sea, cuando tú le haces una foto Kirlian a una guagua, tiene el mismo aura que la madre, no hay diferencia. Entonces, de hecho, cuando nosotros trabajamos con homeopatía, con esencias florales, etcétera, si queremos trabajar algo que tiene el bebé, por ejemplo, el bebé tiene, no sé, un problema de reflujo, ¿vale? A quien vamos a dar las gotas va a ser a la madre. Y no porque le dé la leche, ¿no? No es un tema físico, es un tema de que su aura está tan conectada que lo que hagas en la madre automáticamente se manifiesta en el hijo. Entonces, es muy interesante porque podemos trabajar a los bebés desde la madre, ¿no? ¿Podemos dar gotas homeopáticas a los bebés? Podemos, no hay ningún problema. Pero es más fácil que trabajar con la madre que trabajar con el niño, con el bebé. Porque primero la madre pues tiene un nivel de conciencia que puede trabajar, ¿no? O sea, tú le estás dando homeopatía o lo que sea, o le puedes hacer lo que sea, pero ya la madre tiene un nivel de conciencia para poder trabajar. Entonces es más fácil hacerlo con la madre que hacerlo con un bebé, ¿vale? Pero en un bebé puedes dar homeopatía y esencias florales también. Desde que son recién nacidos ya puedes trabajar con ellos, ¿vale? Y si no quieres darle por la boca, le puedes dar en una cremita por la piel. Hola Cintia, pase usted acá. Pase usted, señorita. Entonces, eso es algo que quiero que tengan en cuenta también, ¿de acuerdo? Podemos dar medicinas a la madre si son medicinas bioenergéticas, ¿vale? Si son medicinas físicas también funciona, pero eso solo si está lactando a la criatura, porque por la leche sí que se pasa, ¿no? Lo que está tomando la madre, ¿vale? Pero en medicina cuántica eso da igual. Mira, cada niño tiene cada bebé tiene su periodo, ¿no? Obviamente unos van más rápido que otros, no se puede generalizar, pero lo que tú tienes que pensar una cosa, el niño está muy conectado a la madre, full conectado a la madre cuando viene a este mundo, ¿vale? Por eso yo siempre digo a las madres, por favor, piensen esto, saben que muchas madres tienen la guagua y al mes se van a trabajar, ¿no?
Y es algo que quizá no se está pensando demasiado, ¿no? O sea, bueno, es lo que tiene que pasar, yo no soy quien para opinar. Pero la conexión es tan grande que sí o sí el bebé va a sufrir sus consecuencias. O sea, eso no pasa nunca desapercibido para ningún bebé, ¿de acuerdo? La madre. El padre puede estar o puede no estar. Lo que va a sufrir el niño con respecto a la ausencia del padre es cómo lo vive su madre. ¿Me entienden? Ese es el proyecto sentido. Y eso es la conexión con la madre total. Y esos primeros años de vida es la madre. Luego, la guagua poco a poco empieza a soltar a la madre. Es el camino de la vida. Y empieza a conectarse a lo mejor un poco más al padre, ¿no? Y cada vez va teniendo su vida. Pues empieza a ir a la escuela, ¿no? Y ya empieza a tener amigos, ya empieza a tener compañeros. Entonces, poco a poco ya va dejando de ser la madre y el aura del niño va cambiando. Ya va teniendo su propia personalidad. Pero al principio la madre es básica, es clave, ¿vale? Es el centro. De hecho, la madre es clave siempre. Eso está claro, ¿no? Vale. En el proyecto sentido es donde más se produce la programación del cerebro, ¿no? La programación del subconsciente. O sea, ya lo van a ver luego, pero nosotros venimos con una información, empezamos a proyectar nuestra propia personalidad desde que estamos en la tripa de mamá, y en ese momento es cuando más subconscientes somos, es cuando, digamos, menos conciencia tenemos, ¿no? Y por lo tanto es cuando más nos programamos, ¿no? 3-5 años, el bebé de forma normal empieza a soltar a la madre y empieza lo que se llama la edad cronológica, que es, se sigue la programación de todo lo que va pasando, pero ya en conexión con el padre, con los amigos, con lo que sea, con las cosas que pasan en la vida, hasta que, fíjense qué curioso, hasta que sales de casa. O sea, para el subconsciente, la partida de casa es un punto clave en tu programación. O sea, es un tema, no es que esté establecido así, ni escrito en ningún lado, ¿no? Sino que el subconsciente comprende que sales del nido familiar. Entonces tu programación ya no es tan importante, ya has dejado de programar, digamos, aunque siempre programa, porque todo lo que te pasa en la vida va a ir a tu inconsciente y se va a quedar ahí bien fijado, pero a partir de ahí, digamos que ya tú empiezas a recoger lo que has cosechado detrás. ¿Me entiendo lo que les quiero decir? Vale, entonces, fíjense si es tan importante esto, y eso es algo que no falla, y lo van a ver en muchas consultas, que para el inconsciente, que funciona mucho con cifras, números, símbolos, ¿no? Es el lenguaje, colores, olores, todo eso, ¿no? Si tú sales de casa a los 21 años, para el inconsciente, esos 21 es un número, es un ciclo. Se supone un ciclo personal tuyo, ¿vale? Hay gente que me dice, pero mira, yo es que no he salido de casa, tengo 40 años y me he quedado a vivir en casa de mi madre. Bueno, a lo mejor tu número de ciclo tiene que ver con que te has casado, con que has empezado a hacer un nido, aunque no lo has hecho aparte, lo has hecho en casa de tu madre, que eso pasa mucho. Vale, desgraciadamente, porque no debería pasar, pero bueno. Hasta luego. Entonces, ¿para qué sirve ustedes tienen que entender que todo en la vida es cíclico, o sea, todo es absolutamente, todo vuelve y vuelve y vuelve y vuelve hasta que lo sanemos, hasta que lo reparemos, hasta que... Entonces, esos números son importantes en nuestra vida porque suponen una oportunidad de reparar algo que no pudimos reparar en nuestra infancia. ¿Qué puede pasar? Imagínense que a los 13 años tienen un conflicto X, por ejemplo, abandono por parte de la madre, ¿no? A los 13 años hay un antes y un después, ahí se programa algo, ¿verdad? Un miedo al abandono, una rabia, una pena, lo que ustedes quieran. Si tú has salido de casa a los 21, por ejemplo,
es muy posible que a los 13 más 21, o sea, desde que has tenido el conflicto, digamos, desencadenante, 21 años más tarde, que es un ciclo tuyo, porque te has ido de casa a los 21, es pues muy posible que vuelva a reproducirse ese conflicto que no fue sanado a los 13 años. ¿Estás entendiendo eso? ¿No, María? Por ejemplo, a los 13 años no tuvo conflicto y después de 21 años tuvo. A ver, tú sales de casa a los 21 años. Vale. Para ¿A qué edad saliste tú de casa? 23. Pues 23 es puede ser un número cíclico para ti. Si tú has tenido un conflicto a los 10 años, ¿ya? Y tu número cíclico es 23, es muy posible que a los 33 años ese mismo problema que tuviste a los 10, ese mismo, no es cualquier otro, ese que fue importante para ti, que no lo sanaste en su momento, lo vas a tener que sanar 23 años más tarde. Eso es muy importante porque ahí van a entender por qué muchas veces nos llega a la consulta gente que nos dice, pues no sé por qué ha pasado esto. De repente aparece con un cáncer, no entiende por qué, y te pones a mirar y resulta que tiene que ver con esa periodicidad que se está expresando para que efectivamente puedas sanar lo que no sanaste en ese momento. Es decir, al final todo lo que vamos a sanar está ¿dónde? En el transgeneracional, por un lado, y por otro lado, en tu periodo de desarrollo hasta que sales de casa. Vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, son 3 periodos: transgeneracional, 1, 2, proyecto sentido, y 3, el resto, hasta que sales de casa, que tiene un sentido importante. No. Exacto. Pero, mira, les voy a pedir que hagan ese ejercicio ustedes. Miren a qué edad salieron de casa y miren qué problemas han tenido en su vida. Miren a ver qué cosas han sucedido después, en qué edad, así que han sido cosas importantes en su vida. Y miren a ver si hay alguna relación de los ciclos, porque van a ver la increíble relación que existe. O sea, esto es total, ¿vale? La primera vez que salió. O sea, cuando tú sales, es decir, cuando tú ya te vas a enfrentar. Otra cosa es que salgas, no hayas podido salir hacia adelante y vuelvas otra vez al nido. Es una forma de regresar al nido, ¿no? A la tripa, vamos a decirlo así, porque no has podido hacerlo. Obviamente ahí siempre hay un conflicto. Cuando vuelves al nido es porque no estás pudiendo crecer. Hay algo que te está paralizando, ¿no? Que no te está permitiendo llevar el camino de salida. Y no vale decir, es que la vida está mal, es que, no, que es lo que suele pasar, es que realmente, no sé, o sea, el que quiere salir, sale, siempre, ¿vale? Pero la fecha es el día que sale. Entonces, van a tener que acostumbrarse a esto de la numerología, porque tiene mucha importancia y lo vamos a ver luego, ¿vale? Sobre todo en el transgeneracional. Pues fíjense qué curioso, en el transgeneracional, más o menos, según Enrico Verá, yo no creo que sea tan poco, porque, bueno, pienso que es más, 20% más o menos de tu programación es transgeneracional. 60% es el proyecto sentido. Fíjense qué cantidad de cosas pueden pasar ahí. O sea, no se olviden de una cosa. La forma en que has venido al mundo es un momento importante en tu vida. El embarazo es otro momento importante en tu vida. Pero el parto es muy importante en tu vida. Cada cambio es realmente un momento crucial en las personas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando una persona nace por cesárea, tiene sus consecuencias. Y esas consecuencias no se valoran en ese momento, porque parece que bueno, pues no pasa nada, si que te cosen y ya está. Pero a nivel de subconsciente tiene su importancia. Que no vengas incluso hasta que hayas sido expulsado con oxitocina.
¿no? Que te hayan inducido el parto, por ejemplo. Eso tiene su importancia, porque te han sacado de tu nido. Puede tener, o sea, a ver, yo creo que esto lo entiendan muy bien, no siempre es así. O sea, lo que ocurre, A, nunca acaba en B como de forma sistemática. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su memoria, su forma de solucionar sus conflictos, unos lo solucionan, otros no. Entonces esto es muy importante, ¿no? Si alguien les llega un día y les dice, ay, pues yo nací de cesárea, pues o sea, eso no significa que la consecuencia es, me han extirpado como un tumor, porque esa es una de las consecuencias de la cesárea, me han sacado como si fuera un tumor. Y realmente la persona tiene esa sensación de, no sé, de no ser nadie, o de ser ninguneado, o no sé, me han sacado, no me han dejado salir por donde yo tenía que salir, ¿no? Entonces, eso es una, hay muchas más consecuencias, ¿vale? Entonces, esto es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando quieran bucear en el subconsciente, está bien, tienen que irse al transgeneracional y todo eso, pero sobre todo, fíjense bien, ¿qué pasó en el embarazo? ¿Cómo vino esa persona al mundo? ¿Y qué pasó en los primeros años de vida? Porque ahí van a encontrar, es donde más respuestas van a encontrar. ¿Vale? Miren, por ejemplo, les cuento un caso muy próximo a mí. Mi hermana, la mayor, ella tuvo, y ya está teniendo otra vez un brote, de una especie de psicosis, ¿cómo le llaman? Había psicólogas, psicosis, de eso, manía persecutoria, ¿no? Con psicosis con manía persecutoria, algo así, ¿no? Es como que, vale, pues eso es como que ella tiene la sensación de que todo el mundo está en contra de ella y se comporta como tal, ¿no? Y a lo mejor ve un avión volando y dice, mira, está, eso es de no sé qué, que nos están tirando no sé qué cosas y tal. Todo es como una amenaza, todo es una amenaza. Y ella, cuando yo hablando un día con mi madre, le dije, vamos, ¿a dónde se pudo generar eso? Porque en la familia nadie tiene enfermedades psiquiátricas, nadie. Y mi madre me dice, mamá, ¿cómo fue? Le pregunté, ¿cómo fue el embarazo de Elena? Y me dice que el embarazo, ella estaba en Ifni. Ifni es un lugar del Sáhara, el desierto del Sáhara, y en ese momento había guerras y guerrillas entre los saharauis y España, que había invadido el Sáhara, se lo había hecho suyo, y los saharauis estaban como queriendo echar a los españoles. No sé si se acuerdan de eso, no sé si algún día lo estudiaron, pero bueno, eso fue así. Entonces, mi padre, que era militar, estaba allí destinado, y mi madre me decía, uy, sí, yo lo que más me acuerdo del embarazo de tu hermana es que todas las noches mi padre, ¿no?, se iba a pegar tiros y nosotros, las mujeres, nos juntábamos en una casa y escuchábamos los tiros dentro del cuartel y cagadas de miedo porque no sabíamos si iba a venir o sea, era como todo el exterior era muy hostil, estaba en una guerra y su marido además pegando tiros en la guerra, ¿no? Entonces, eso, imagínate cómo un ser puede grabar eso en su subconsciente, ¿no? ¿Cómo puede grabar eso? Y eso no se manifestó nunca. Ella vivió bien, estudió, no sé qué, hizo su carrera, trabajó y nunca tuvo ese problema. Cuando llega a los 50 años aproximadamente, que nunca he hecho el cálculo, pero me da la sensación de que puede tener a lo mejor que ver el tema cíclico, y aparece un problema en su vida que le activa esa dificultad y entra en ese cuadro. Entonces, ¿qué es lo que ella está viviendo? Ambiente hostil. Todo lo que está fuera de ella es hostil contra ella. ¿Qué es lo que vivió mi madre cuando estaba embarazada de ella, ¿no? Bueno, yo eso lo he dicho en mi casa y no me han hecho ni caso, pero bueno. Sí, porque en mi casa el único que trabaja esto sí, el loco soy yo. No, me van escuchando cada vez más. Mira, bueno, obviamente la parte transgeneracional, que es la que vamos a empezar ahora, ¿no? Se manifiesta, digamos, está claro que nosotros vamos repitiendo los conflictos del clan. Ya sabemos que el clan se encarga de
digamos, heredar los conflictos. ¿Para qué? Para que sean sanados, no es más que para eso, y por eso está, no sé, está la genética, y para eso está la herencia de todo lo que nos viene de atrás, ¿vale? No es, vamos a verlo como algo positivo, ¿no? Y eso, bueno, ahí entramos en constelaciones, que tú algún día nos tendrás que hablar también, o tú también, tú te haces constelaciones, ¿verdad? Juntos habéis hecho, vale. Entonces, obviamente la raíz es lo que nos hace falta, o sea, no podemos vivir a este mundo sin una cera que arda. Entonces, si no tenemos el sentimiento de raíces, no podemos crecer, no podemos tener ramas, no podemos seguir para adelante y punto. Entonces, ¿cuánta gente, tengan ustedes en cuenta, cuánta gente llega a la consulta y le haces una constelación, yo la hago con víncores? Le pongo los víncores y tal, y no me ponen a sus abuelos, no me ponen a su padre, no me ponen a sus ancestros, ponen, a veces hay gente que me ha puesto hasta el perro, el gato, y no me ha puesto a sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Y eso, y están los que no se ponen a sí mismos, ¿no? Diciendo, ¿dónde estás tú? Entonces, eso es algo bien significativo, ¿no? O sea, hay gente que no tiene una sensación de arraigo. Esas raíces, ¿dónde están? ¿No? Ustedes, un ejercicio muy bueno terapéutico es hacer que la persona dibuje un árbol. Dibuja un árbol. El árbol es lo que representa tu vida. ¿Vale? Y van a ver cómo no falla el asunto, ¿no? Como ellos te van a dibujar, los que no tienen raíces, te van a dibujar el árbol así, como está ese, sin raíces. Otros te van a dibujar unas raíces enormes, gigantes, así como, no sé. Y luego todo lo contrario, un tronco finito, ¿no? Y unas ramitas pequeñitas, ¿no? O sea, mucha raíz y están muy agarrados al clan, ¿no? Eso también tiene su importancia, tiene que haber un equilibrio. Tienes que tener tus raíces, tienes que sentirte, tu tronco tiene que estar bien en condiciones, en tu presente, y tu futuro tiene que estar bien florido. De sin raíces no hay alas para volar. Vamos a ver qué tipo de conflictos se pueden producir, ¿no? En cualquier persona, porque ya vamos a hablar siempre de conflictos, ¿no? Y eso yo creo que ya a estas alturas lo tenemos claro. La enfermedad son conflictos, punto. Así que vamos a mirar qué tipo de conflictos podemos encontrar detrás de una enfermedad, ¿ya? Entonces, según la programación, pueden ser coyunturales, es decir, son conflictos que no tienen programas ni creencias y se aparecen de repente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, pues de repente sufres la pérdida de un ser querido, pero no hay detrás un pasado de pérdidas, ¿no? Entonces, eso, o sea, obviamente en un árbol siempre hay pérdidas, pero no hay un pasado, digamos, de pérdidas. Las pérdidas que son conflictuales normalmente son las pérdidas antes del periodo de tiempo normal de la vida de una persona, es decir, pérdidas por el suicidio, por accidentes, por todo eso, sí o sí, generan un conflicto, ¿no? Las pérdidas que son de gente que se ha muerto porque tenía que morirse, pues tampoco hay que tener muy en cuenta, ¿no? Te tienes que ir, pero bueno. Bueno, venga, gracias, Cecilia. Te mandaré eso. Ya. Entonces, esos son los coyunturales y y luego están los estructurales que tienen una base muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Y que se van a repetir, o sea, prácticamente son tan fuertes en tu clan que es que lo vas a repetir sí o sí. Va a estar en ti, ¿no? Entonces ahí te encuentras, por ejemplo, con gente que... ¿Tú también? Pero bueno, ¿qué os está pasando? Ya, por eso no vine esta semana. Ya. Venga, gracias, Ricardo. ¿Alguien más se va a ir? Bueno, y luego están las estructurales que son con una base, con una raíz. En homeopatía se conoce muy bien esto de los terrenos. Los terrenos tienen que ver con esto, con cosas, con conflictos que están bien arraigados en la persona y que tienen que ver no solamente con tu vida, sino con tu clan, ¿no? Entonces, hay medicamentos homeopáticos que sirven para cambiar el terreno, ¿de acuerdo? Entonces, cambiar el terreno en un enfermo crónico es súper importante. Es algo que te va a ayudar mucho a que la persona mejore.
Y eso lo puedes hacer con homeopatía, lo cual es muy interesante. ¿De acuerdo? Lo veremos siguiente curso. Conflicto desencadenante es el que inicia todo, ¿no? Cuando ustedes tengan que... Bueno, ustedes los psicólogos lo hacen siempre, ¿no? ¿Cuándo empezó todo, no? ¿Desde cuándo? Tengo tal cosa, ¿desde cuándo? ¿No? Lo que pasa es que ustedes a los psicólogos les viene la gente, no sé si ustedes indagan en sus enfermedades, ¿no? También, vale. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿desde cuándo? ¿Y en qué circunstancias ocurre o aparece este problema, ¿no? Entonces, ahí es donde vas a encontrar aquel conflicto que desde ahí ha venido sucediéndose una y otra vez y sucede una y otra vez para que lo sanes. Entonces, no siempre encuentras un conflicto desencadenante, ¿de acuerdo? Porque a veces son cosas que vienen de vete a saber cuándo, de vete a saber dónde, y no siempre lo encuentras. Entonces, bueno, pues si no hay, no hay. No, o sea, no puedes tampoco inventártelo, ¿no? Y luego está el programante. El programante es el consecuencia del desencadenante. Si, por ejemplo, una mujer ha sido abusada sexualmente por un hombre o por una mujer, porque también puede pasar, y digamos que a los 10 años, vale, a partir de ahí se ha producido el conflicto desencadenante. Cuando esa mujer ya tiene vida sexual, resulta que cada vez que tiene sexo, pues aparecen ciertos síntomas que pueden ser, por ejemplo, sequedad, ¿no? Algunas mujeres, no sé si han oído hablar de la glándula de Bartoli, creo que se llama. La glándula de Bartoli, que es ¿la conocen? ¿No? Deberían, ustedes son mujeres. La glándula de Bartoli, que no estoy seguro que se llama así, es la glándula que produce, lubrica la vagina. Entonces, se obstruye la glándula, se obstruye, no produce suficiente. En realidad, ¿qué te está diciendo? No, digamos, no me abro, no estoy abierta a recibir. ¿Por qué? Porque hay una memoria que te impide hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el conflicto realmente programante. Pero tú tienes que ir al conflicto desencadenante para eliminar el programante. ¿Entienden? Entonces, eso es así y además lo van a ver una y otra vez en el trabajo, ¿no? O en ustedes mismos. Entonces, es un recuerdo del inconsciente que uno no sabe por qué, a lo mejor ni te acuerdas de eso. Hay mucha gente que no se acuerda de que fue abusada. No se acuerda y fue abusada. Y no se acuerda por qué, porque hay un bloqueo. Es decir, no sé si ustedes han conocido a alguien así que te dice, ¿qué ha pasado en tu infancia? Y te dice, pues no me acuerdo. O no me acuerdo desde los 8 hasta los 10 años. ¿Me entienden? Pasa mucho. ¿Y cómo no te acuerdas? ¿Te acuerdas de nada? No. En realidad no se acuerda, ¿por qué? Porque allá ha pasado algo. Siempre. Si no se acuerda, ha pasado algo, seguro. Hay algo que ha bloqueado. No puede ser que te acuerdes hasta los 6 y no te acuerdes de los 6 hasta los 9. No puede ser. ¿Entiendes? Hombre, otra cosa es que me diga, no me acuerdo de cuando era bebé. Bueno, es normal. Pero tienen que ver eso, ¿no? Igual que pasa si la falta de memoria está siendo ahora. Si está ahí en Alzheimer o simplemente te dice la persona, es que no me acuerdo de las cosas, no... Ahí hay un bloqueo de tu memoria, no es falta de no sé qué, o sea, que puede ser que sea falta de magnesio, de lo que sea, no lo sé. Pero no es eso, ustedes tienen que ver cuál es el mensaje que está detrás de esa falta de memoria. Y la falta de memoria es, no quiero recordar mi realidad. Eso lo bloqueo y no quiero recordarlo, ¿por qué? Porque no me gusta. Si me gustaría, la recordaría. Exacto. Eso. Entonces es una herramienta del subconsciente para que no sufra, vamos a decirlo así. Entonces piensen en eso también, muy importante. Dentro de, según otra clasificación ya sabemos que según la programación es eso, pero hay otra clasificación que tiene que ver también con el tipo de conflicto, ¿no? Entonces aquí hay un conflicto que es bloqueante, muchos. Vamos a ver los que son bloqueantes. ¿Qué significa conflicto bloqueante? Esto es, por ejemplo, un conflicto bloqueante, ¿no?
el olvidar las cosas que no te interesan recordar, ¿vale? O sea, es difícil trabajar con una persona que no recuerda nada. Ahí tienes que trabajar directamente con constelaciones, con hipnosis o con lo que tú quieras. No puedes traer a la conciencia porque no recuerda nada. Pero hay muchos tipos de conflictos bloqueantes que nosotros reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos conflictos, ¿vale? El primero es el conflicto de Procusto, se llama así, en psicología se le llama así, y es un conflicto de, bueno, la historia es de un asaltante de caminos que a todos los que iban caminando en carro o lo que sea, los agarraba, los metía en una caja y les estiraba, si eran más pequeños de las medidas que él creía que tenía que medir, o los encogía si era más grande de lo que él, o sea, es como que es un conflicto en realidad de apego a las reglas, de apego a, o sea, las cosas tienen que ser así porque tienen que ser así, ¿no? Y eso lo van a ver en la gente que ha tenido educación estricta, ¿no? Una educación muy severa, por ejemplo, o todo lo contrario, gente que ha tenido una educación sin normas, sin reglas ninguna, y al final lo que ha generado es una necesidad de normas y de reglas, y te angustias si las reglas no son como tienen que ser, ¿vale? Entonces, yo siempre digo a las personas, no es malo tener reglas, claro que no, es bueno, es buenísimo, necesitamos tener reglas, necesitamos tener normas, pero lo que es malo es cuando, exacto, es cuando no cumples con la norma, no cumples con la regla y te angustias, te desesperas, entras en pánico o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la hora. Hay gente que si no llega a la hora se desespera, se angustia, se siente mal, ¿no? Entonces, está bien llegar a la hora, pero está mal que te angusties cuando no llegas a la hora. Ese es el problema. Entonces, esa es la cosa. Entonces, ahí lo que entra es en la energía de la intolerancia, el autoritarismo, la uniformidad, ¿no? La resistencia al cambio. Son gente rígida. ¿De qué padece la gente rígida? No, ¿de qué padece? Quizá los alemanes padezcan mucho de articulaciones, a lo mejor, ¿no? Porque es verdad que los alemanes son como muy estrictos, ¿no? Yo tenía clientes alemanes y efectivamente eran así, ¿no? También los japoneses son muy rígidos, sí. Los japoneses son rígidos como los alemanes, traen un estilo de vida, son tranquilos con su rigidez. No son como los alemanes intolerantes, ¿no? Vale. La intolerancia, vale. La intolerancia es un problema, ¿no? La intolerancia es algo que nos impide sanar. Y eso es un conflicto que tenemos que desbloquear. ¿Cómo desbloqueamos ese conflicto? Les voy a dar algunas pautas. Por ejemplo, en esencia floral, el agua de roca. O sea, nosotros podemos ayudar a la persona a empezar a trabajar si empezamos primero a desbloquear ese tipo de conflictos. Si no lo desbloqueamos, la sanación va a ser mucho más compleja. ¿Me entienden lo que les quiero decir? A eso me refiero. Entonces, para empezar a trabajar, cuando la persona empiece a mejorar, tiene que suavizarse, tiene que relajarse, tiene que percibir un poco más lo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, el agua de roca, por ejemplo, o en homeopatía, respecto a la rigidez, la tuya occidentalis. Anótenla por ahí, porque al final me gustaría que tuvieran un botiquín también. Cuando hagamos un poquito más de homeopatía, hay unos botiquines que están ahí, que hemos hecho comprando muchos productos y agarrando bolitas de cada producto. Entonces sale muy barato, pero son 70 remedios, que sería bueno que tuvieran como botiquín ya, porque si no, no los utilizan. ¿Entiendes? Entonces, este sería agua de roca, es una esencia floral de Bach. En realidad es un elixir. El agua de roca lo pueden hacer ustedes también. O sea, eso lo aprenderemos en la práctica.
del día 10 de marzo, haremos elixires y van a ver que ustedes pueden hacer elixires de lo que quieran y esencias florales también de cualquier flor, de lo que quieran, y las pueden ir utilizando sin problemas, sin tener que saber exactamente para qué sirve. Ya les explicaré cómo, ¿no? Vale, pero es muy interesante porque vas haciendo, si les conecta esto, de verdad, van a ver que poquito a poco van aprendiendo y van haciendo o sea, es bien bonito. Luego, un ejemplo es cambiar el pensamiento cartesiano. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con este cambio que está viendo ahora? Y eso nos atañe, por ejemplo, a nosotros, a los que somos digamos, de ciencia, ¿no? Que hemos trabajado cosas de ciencia, en la que tenemos que romper una dinámica, un pensamiento cartesiano y empezar a trabajar un poco más, no sé, exacto. A lo mejor a la gente que no ha tenido una formación tan cartesiana le cuesta menos, pero a lo mejor a mí me costó muchos años romperlo, ¿no? Me costó mucho. Entonces, eso tiene que ver con este conflicto, con el cómo voy yo o sea, a ver, si para mí la medicina convencional es esto y esto y esto y es lo máximo y me han enseñado así, ¿cómo voy a romper yo eso? ¿No? Eso es jodido. Vale, otro conflicto de bloqueante es el conflicto del diagnóstico, ¿no? Lo que es el placebo y lo que es el nocebo, que también es lo contrario del placebo. El placebo es, ya saben lo que hay, ¿no? Yo creo una realidad curadora, sanadora y por lo tanto me sano, pero también existe lo contrario, que crea una realidad destructora y enfermiza y por lo tanto me enfermo y me destruyo. Es totalmente así, ¿no? Es el nocebo. Entonces, eso es un conflicto muy bloqueante, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba hablando con una chica y me dice justamente, le han dicho, te he hablado de esta chica, le han dado ahora, le han dicho un escáner, quiero que vengas conmigo, que hagas una constelación y todo eso. Y entonces le han dicho los médicos, no tiene remedio, solo denle lo que lo que pida ella y déjenla morir. ¿No? Eso pasa mucho en la medicina convencional cuando ellos ya lo dan lo que le llaman desahuciado. Ya. Eso es un efecto nocebo. ¿Por qué? Porque la persona, el paciente que está ahí, cae en esa directamente, es decir, pucha, si lo dice el médico que sabe un huevo, que no sé, o sea, que míralo, es que además te dan imágenes. No, o sea, no solamente lo escuchas del médico, es que ves la imagen y ves tu cerebro, y ella tiene, por ejemplo, una pelota de 3 centímetros, ¿no? De 30 milímetros. Tiene una pelota, no sé qué, y le dice, mira, esto ya no tiene remedio, porque además es un sitio que no vamos a poder sacar y tal, no sé qué. Se crea esa realidad. Y si se crea esa realidad, pues bien, sucede. Como el experimento de los Alzheimer, ¿no? A ver. Bueno, en efecto todavía hay la pena de muerte. Entonces, le refiero a uno de los obreros condenados a muerte que, bueno, ayuda a la ciencia, sí. que ellos iban a medir todo lo que sucedía, muchos se morían y demás cosas, obviamente no todos para la familia. Entonces,